El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. El Evangelio de San Lucas, conocido como el Evangelio de la Misericordia, nos muestra la realidad del perdón que Dios dispensa a todos nosotros. Pero San Lucas presenta el perdón como una exigencia de la vida cristiana, presentando a Dios que perdona siempre, presentando a Dios que es capaz de perdonar todo. Nos muestra San Lucas a nosotros el perdón como un requisito, una condición necesaria en la vida cristiana. El perdón, por lo tanto, para nosotros debe formar parte de nuestra conducta, de nuestra vida, y debemos hacerlo real en nosotros, no simplemente un añadido más, como podemos añadir a nuestra vida actitudes, acciones piadosas, etc., sino que el perdón debe formar parte de nuestro ser. Y al formar parte de nuestro ser, por lo tanto, debe salir de nosotros de una manera fácil, de una manera automática, porque soy cristiano, perdono porque soy cristiano. Sin embargo, en nuestra realidad humana, el perdón no siempre es fácil. El perdón exige
verdaderamente el amor. El perdón exige de nosotros humildad, tanto para quien recibe el perdón como para quien da el perdón. El perdón exige de nosotros la renuncia de nosotros mismos. De ahí Jesús que diga: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Estar con Jesús comporta, por lo tanto, en nuestra vida cristiana que perdonemos a ejemplo de Él. Y hoy el Evangelio nos deja claro. Tal vez el deseo de nosotros es estar con Dios, queremos estar con Él, y por eso de alguna manera nos esforzamos y por eso pues estamos aquí, porque queremos estar con Él, queremos ir con Él. Sin embargo, hay una diferencia enorme que hoy el Evangelio nos presenta entre de veras estar con Jesús, estar con Él y aceptarlo. Porque yo puedo estar con personas, con muchas personas, pero no estar de acuerdo o no comulgar con lo que esa persona es, con lo que esa persona piensa, con lo que esa persona dice. Y en cambio, estar con alguien que me atrae, me llama la atención, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de expresarse. Y esto sucede en el Evangelio. Simón el fariseo está con Jesús. Esta mujer está con Jesús. Pero la actitud interior es lo que hace la diferencia. Esta mujer tiene una actitud interior de apertura, de disponibilidad, reconoce en su interior quién es Jesús y por eso acude a Él. Y en cambio, Simón el fariseo pues está con Jesús, más aún, lo ha recibido en su casa, más aún, lo ha invitado a comer. Y es importante aquí detenernos un poco, porque cuando en la cultura judía, sobre todo, el compartir los alimentos no se comparte con cualquiera. Solamente el alimento se comparte con los que se tiene una afinidad, hay una amistad, es un familiar, etcétera. O con quien quiero yo tener una amistad o quiero concretar algo. Aunque el fariseo ha invitado a Jesús a comer a su casa, le ha ofrecido por lo tanto una acción de benevolencia, le ha ofrecido el fariseo una actitud, una acogida en su casa. Sin embargo, en el interior del fariseo no hay esa apertura. Por eso ha olvidado los detalles que Jesús le va a reprochar. Tú no me ofreciste agua para los pies. En cambio, esta mujer, desde que llegué, no ha dejado de mojar sus pies con sus lágrimas. Y así le va diciendo, ¿por qué? Porque ha olvidado los detalles. Y en nuestra vida también, al querer estar con Jesús, podemos olvidarnos de los detalles, es decir, de esas disposiciones interiores que hacen y marcan la diferencia entre una persona que está con Jesús, que viene con Jesús, o en nuestro caso concreto, entre una persona que viene diario a misa, que reza diario, pero en cambio una persona que también viene diario a misa, hace oración diario, pero su actitud interior es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque está dispuesta a aceptar a Jesús, porque se acerca a Jesús movida por su interior, movida por su situación. Esta mujer se acerca a Jesús movida primero por el reconocimiento que hace de Jesús. Reconoce que Jesús es el Mesías, reconoce que Jesús es capaz de perdonarle. Más aún, podemos nosotros pensar que esta mujer antes ya se ha sentido como aceptada, como perdonada por Jesús, y por eso se acerca a Él. Y por eso estas actitudes que tiene esta mujer son muestras de gratitud hacia Jesús. El llorar,
No solamente se llora por dolor, no solo se llora por sufrimiento, por tristeza, se llora por alegría. También seguramente hemos llorado por alegría. Se llora por alegría, se llora por gratitud, y esta mujer, antes que el Señor le pronuncie las palabras de perdón, esta mujer ya se ha sentido perdonada y por eso agradece con esos signos, por eso busca a Jesús. Veamos la actitud interior de esta mujer. No se acerca a Jesús solicitándole algo, se acerca a Jesús agradeciéndole lo que ella ya está experimentando, el perdón. Aún Jesús no lo pronuncia y ya esta mujer se experimenta perdonada, se experimenta amada y entonces muestra gratitud. La actitud interior por parte de nosotros es muy importante en nuestro encuentro con Dios. Estar con Jesús, por lo tanto, implica esa renuncia de nosotros mismos. Todo aquello que nos impide verdaderamente entrar en un encuentro personal con Dios, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, es la primera exigencia que Jesús nos propone a nosotros para estar con Él, la renuncia a nosotros mismos. Si el fariseo haya renunciado a sí mismo, entonces habría tenido un encuentro personal distinto, fíjense bien, aquel encuentro que también San Lucas nos lo narra, el encuentro de Zaqueo, con Zaqueo, también un hombre distinguido, un recaudador, pero que ha sido capaz de renunciar a sí mismo, de renunciar inclusive a su posición social. Nos narra el texto del Evangelio de San Lucas que este hombre pues era bajo de estatura y por lo tanto no alcanzaba, entre la multitud, no alcanzaba a mirar a Jesús y tuvo que subirse a un árbol. Renuncia a su posición social, a su etiqueta social, para poder encontrarse con Jesús. Y a veces también nosotros hay que renunciar a eso, renunciar a nuestras etiquetas sociales. Porque cuántas veces nuestras etiquetas sociales o convencionales o culturales, etcétera, nos impiden de veras tener un encuentro con Dios. Porque me estoy presentando con Dios así como me presento con los demás. Quien posee, por ejemplo, autoridad, se presenta con Jesús con autoridad. No. Hemos leído también en la semana el pasaje de aquel jefe, de aquel hombre que le pide al Señor la curación de uno de sus servidores. Renuncia a sí mismo, a esa etiqueta. ¿Qué va a pensar la gente? Yo soy romano, ¿y cómo yo le voy a pedir a un judío, Jesús, que me haga un favor? Es capaz de renunciar a esa etiqueta social a fin de obtener, a fin de encontrarse con Jesús. Y ante Jesús debemos presentarnos como en realidad somos. Ante Jesús no nos sirven las máscaras, ante Jesús no nos sirven las etiquetas, ante Jesús no nos sirven los títulos que podamos tener. Ante Jesús somos sus hijos, somos criaturas, somos los destinatarios de su amor, de su misericordia. Esta mujer se presenta ante Jesús así, como lo que es, una mujer pecadora, arrepentida, perdonada. Y por eso manifiesta estos signos de gratitud. En cambio, el fariseo no deja de estar en su postura, en su posición. Un fariseo que al ver entrar a esta mujer y al ver hacer estos signos, le juzga. Si Jesús fuera profeta,
sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. El fariseo sigue en su posición, una persona que solo está observando a ver quién se equivoca, a ver quién transgrede la ley, a ver quién hace algo mal. Está desde su postura. Y ante Jesús y ante los demás nosotros también podemos muchas veces estar en nuestra postura, ¿no? Tanto para el encuentro con Dios como para el encuentro con los demás es necesario deshacernos de nuestras posturas, de nuestra rigidez, a fin de mantener de veras un encuentro con Dios, a fin de mantener un encuentro real con los demás. Es verdad que a veces nuestra manera de ser cambia delante de las personas, ¿no? Estoy ante una persona distinguida, mi actitud cambia. Estoy ante una persona normal, común, y cambio de actitud. ¿Cómo podemos cambiar nuestras actitudes o nuestras formas de ser de acuerdo a quien tenemos delante? Por eso lo que Jesús hoy nos propone en primer lugar es una verdadera actitud interior que manifieste apertura, que manifieste disposición para encontrarnos con Él. Esta mujer no fue invitada a esa comida, a esa cena, pero fue la más ventajosa, fue la más beneficiada. En cambio, Simón se quedó igual. Desaprovechó la oportunidad teniendo a Jesús en su casa, compartiendo el alimento, desaprovecha una oportunidad importante. Y así nos puede suceder a nosotros, que por falta de disposición, por no renunciar a nosotros mismos, podemos perder la oportunidad de gracia. Estar aquí en misa, pero al no estar verdaderamente dispuestos, desaprovechamos la oportunidad que Dios quiere hoy darnos. Y es una oportunidad que no llega, llegará otra, pero no esta. La gracia que hoy Dios quiere darte es la gracia que vas a necesitar tal vez al rato, tal vez mañana, porque vas a vivir una situación particular. Pero es una gracia distinta a la que vas a recibir tal vez mañana en la Eucaristía. Y entonces, el no abrirnos, el no renunciar, el no ser capaces de despojarnos delante de Jesús y mostrar apertura a Él y acogerlo con humildad, nos hace perder la gracia, nos hace perder la oportunidad. Y también delante de los demás podemos perder grandes oportunidades. ¿Sí? Perder oportunidades que no vuelven. Vendrán otras, pero no esa oportunidad. Y segundo, el perdón. El perdón que se convierte para nosotros en una exigencia de vida cristiana. Podemos decir que para el cristiano no es opcional perdonar, no, es una exigencia. Aunque cueste, aunque duela, es necesario hacer ese proceso del perdón. Un perdón que esté movido por el amor. Porque el perdón que no está movido por el amor, pues no, definitivamente no le podemos llamar perdón, porque entonces viene aquello, ¿no? Perdono, pero no olvido. Esa expresión anticristiana. Perdono, pero no olvido. No, es como decir, está bien, para que ya no me digan nada, perdono, pero ahí queda mi rencor, escondido, envuelto en unas palabras falsas, donde yo dije perdoné. ¿No? Duele, cuesta y no se olvida, pero estamos optando siempre por el perdón. Me estoy esforzando siempre por abrirme a esa gracia, por brindarle al otro la oportunidad de que cambie, por brindarme a mí la oportunidad
de ser mejor, de ser feliz y de no vivir atado a los sufrimientos, a los errores de mi pasado. El perdón es una exigencia para nosotros. Así Jesús brinda el perdón, quiere brindar el perdón también a Simón, pero no está abierto, no está dispuesto. Brinda el perdón a la mujer y lo acoge porque esta mujer está dispuesta. El Señor con este pasaje, con este ejemplo también que nos pone, nos invita al perdón, al perdonar como una exigencia de vida cristiana. Como el perdón viene a explicitar eso de renunciar a sí mismo, el renunciar a nosotros mismos, al coraje, al rencor, al odio que una actitud negativa nos trae a ser una persona. El renunciar. Y diario hay que estar renunciando. Tal vez voy a estar con esa zozobra, pero estoy renunciando. Y estar renunciando significa también no permitir que ese dolor, ese rencor domine mis actitudes. Estoy renunciando. Ahí está mi dolor. Siento rencor, siento coraje, pero no permito que eso controle mis acciones. Y eso es estar renunciando. Ese es el perdón. Estoy renunciando continuamente, estoy continuamente buscando que eso no me controle, no me domine, no determine mi forma de ser. Porque a veces sí, el dolor y el sufrimiento, el rencor, nos transforman y nos hacen ser personas pues malas en este aspecto. Personas lastimadas que reaccionamos ante los demás negativamente, lastimando también. El renunciar a nosotros mismos, por lo tanto, es estar luchando continuamente, teniendo esta conciliación interior entre mi dolor, mi coraje, mi rencor, con lo que ahora soy y la realidad que se me presenta, para no permitir que eso me rija, sino el amor, el perdón, para vivir en la libertad y en la felicidad. Que el Señor nos ayude a todos para encontrarnos verdaderamente con Él, para renunciar a nosotros mismos y perdonar. Que así sea.